Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Acabas de tomar una decisión, escuchar otra vez Entre Semana. De eso se trata la nueva serie de tu podcast favorito, El arte de tomar decisiones. ¿Cuál es la teología detrás de la toma de decisiones? ¿Cómo afecta lo que creo acerca de Dios en mis decisiones? Conversemos con Alex y Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Feliz Año Nuevo 2024 ya ha llegado y aquí estamos con otra serie de Entre Semana llamada El arte de tomar decisiones. Pero antes, quería darles una pequeña actualización acerca de este podcast. Sí, la verdad que sí. Porque gracias a Dios el año pasado hemos visto un gran salto, la verdad que... crecimiento. Ajá. Ya hay más de 1,200 personas que nos están siguiendo por Spotify. Wow. Estamos pronto a llegar a 100,000 reproducciones. Wow. Esos son números que jamás pasaron por nuestra cabeza. La mitad es mi mamá. Sí, la otra mitad es mi vieja. Pero sí, no, la verdad ha sido increíble ver cómo... incluso, o sea, a mí me encanta porque parte de la idea original era también adelantarnos a ciertas conversaciones, poder dar una idea acerca de cosas que quizás nosotros en una consejería, en una conversación uno a uno, igual diríamos. Exacto. Pero lo hacemos de esta forma para que todos podamos compartir. El otro día estaba hablando con alguien que dijo, oye, gracias por el podcast, la verdad ha sido de bendición. Dice, yo era adventista de séptimo día. Wow. Y yo, o sea, iba a ser pastor de Adventista de Séptimo Día y todo. Después, o sea, llega Cristo y todo, pero cuando escuchó el podcast dice, me ayudó mucho para poder compartirlo con mis amigos que también son adventistas, y dice, y gracias porque ustedes usaron las fuentes originales. Entonces, o sea, era algo que era útil en ese sentido, entonces podíamos tener pláticas. Entonces, la verdad es que yo creo que ni siquiera dimensionamos. Sí. Y está bueno, ¿no? Hay cosas que no saber, o sea, no saber manejar ciertas cosas, no hacerlo de manera... O sea, somos intencionales en hacerlo, pero no queremos controlarlo. Simplemente es ponerlo a disposición y es increíble lo que Dios hace. A mí me anima mucho, varios también fin del año me mandaron mensajes, oye, gracias por esto. Alguien comentó ahí en Spotify que había sido de mucha ayuda la serie de Peras y Manzanas, sobre todo el último episodio de masculinidad tóxica y feminismo militante. Y decía que se dio cuenta que mucho de la vida lo veía con perspectiva de género y no con los lentes del género y no con los lentes de la Biblia. Y a veces decía, no, siendo universitaria me di cuenta que estaba mucho más influido por una cosa que por la misma palabra de Dios. Entonces, nos encanta que esto dé lugar a conversaciones. Sí. Ese es nuestro corazón. O sea, sí. Por eso lo planteamos como un espacio para hablar de esos temas que quizás en el púlpito no haríamos. Claro. Porque no es el lugar, o porque no da el tiempo, quizás la temática es muy... da para una conversación, ¿no? Entonces, bueno. En cuanto a analíticos, la distribución geográfica, tenemos a 51% en México, el 13% en Argentina. No te creas, porque de ese 51%, solamente 40% es de Querétaro. Oh. Los demás están en Jalisco, en Ciudad de México, Nadie en Guanajuato. Nadie es profeta en su tierra. No. Diría el Señor Jesús. Sí. Pero después 13% en Argentina, mira, 8% en Estados Unidos, 5% en... Sí, ahí está mi vieja. 5% en Chile, 5% en Honduras, 4% en Uruguay, 3% en Colombia, 1% en Costa Rica y 1% en Ecuador, y después todo lo demás es menos de 1%. Mira. Pero ahí está. Mira qué interesante. Entonces, si eres uno de esos países, hola. Gracias. Hay algo que me llamó la atención en la info, y ya no queremos extendernos más con eso, que creo que más del 70% compartió algún episodio por WhatsApp. Ajá, o sea, sí. Y eso me gustó porque uno diría, bueno, ¿y dónde está Instagram u otras redes? Pero claro, tú lo compartes en tu historia para cualquiera. Pero cuando lo compartes por WhatsApp es como muy intencional. Hey, quiero que escuches esto, te comparto esto. Y nos encantó y sigan haciéndolo así. No sabemos qué nos depara a fin de mes. Cumpliríamos, ¿qué? 4 años ya. Sí. Oh, hay que hacer una fiesta.
Bueno, Sí, muy bien. Algo vamos a hacer. Algo tenemos que hacer. Sí. Y por último, estamos intentando algo. Es una cosa que tiene Spotify. Simplemente piqué un botón y ahora aparece en cada episodio al final. Hay un vínculo que dice, no, estoy buscando, no lo encuentro, pero algo como que quieres ayudar, quieres aportar o algo. A ver, espérate, voy a abrir el episodio. Dice, creo que lo tiene en inglés, support this podcast. Oh. Entonces ahí... Eso suena bien. Sí, ahí está y hay un vínculo. Ahora, yo la verdad no lo he probado. Creo que voy a intentarlo para ser un contribuidor para saber si funciona, porque la verdad es que todavía no lo he probado. Pero esto podría ser una forma, si esto ha sido de ayuda, y esto va a ser el único lugar donde lo voy a mencionar, porque nosotros no somos mucho de pedir dinero, por eso no tenemos. Sí que no sé, pero Patreon. Sé uno de nuestros patrocinadores. No, o sea, porque tenemos algunos planes y algunas cosas que nos gustaría hacer. Por ejemplo, nos han hablado acerca de video. Han dicho, oye, ¿cuándo van a poner video? ¿Cuándo van a hacer? Nosotros no tenemos un productor de cabecera, ¿no? Sí. No tenemos una persona que está llevando la delantera en cuanto a estar aquí mientras grabamos. Sí tenemos un equipo, personas que ayudan a editar, a armar... Tenemos que dar sus nombres, ¿no? Sí. Gracias a Eduardo, que es esa voz chocolatosa que saluda en cada intro, que ha estado con nosotros. Ever, que nos ayuda con todo el tema de... para subir, y Matías editando, y Matías, que está en Argentina y nos echa una mano con el tema de sonido. Sí, entonces, bien loco la historia de Matías, sí, ¿no? Como que se comunicó con nosotros. Cuando estuve en junio el año pasado, fue que me comentó. Sí. Y me dijo, oye, yo escucho el podcast. ¿Te parece si les echo una mano con el sonido? Y nosotros dijimos, bueno, pero no está tan mal. Podía estar mejor. ¿Viste? Sí, entonces él nos ayuda. Ahí subimos el audio en bruto y después él le quita lo bruto. Entonces, la verdad ha sido increíble también trabajar con este equipo. Pero hay cosas, por ejemplo, que digo, si vamos a hacerlo de video, hay algunas cosas que quiero que sean sencillas, que sean simples. Y lo sencillo, lo simple y lo de buena calidad, pues, o sea... Para colocar el celular todo chafa, simple, trucho. No. Simple, buena calidad y barato. Escoge dos, ¿no? Sí. Porque hemos visto que hay esa oportunidad, pero esto quizás podría ser la manera en que podemos recolectar algo para poder ir mejorando el podcast y la experiencia. Ahí seguramente lo vamos a mencionar quizás cuando compramos el episodio de cuarto año. Podría hacer algo ahí. Sí, pero vamos a nuestro tema. Estamos hablando acerca del arte de tomar decisiones. Y este asunto de decisiones, creo que el título es a propósito, es el arte de tomar decisiones, porque es como el arte de cocinar. ¿Hay algo de ciencia en cocinar? Sí, pero también hay mucho de arte ahí. O sea, con los mismos ingredientes, 3 personas cocinan absolutamente distinto. Los mezclan de una manera, lo hacen. Y ese es el arte, pues, ¿no? Sí. Es raro porque como que el arte de tomar decisiones de inmediato nos dice, hey, no me vas a dar los 5 pasos para. O sea, la mayoría de las páginas web, aún libros, tienden esa es la moda. Nos han dicho algunos, oye, ¿por qué no hacen? Algunos que son comunicólogos nos dicen, oye, ¿por qué los episodios no son más 5 pasos para esto, 4 pasos para esto, qué sé yo, guía práctica para? Y como enlistar el checklist, lo cumplí. Pero cuando uno va a la escritura, hay poco de eso. Es como que, entonces, es más mi inferencia, y quizás en el buen deseo de ser práctico se pierden cosas que quizás son fundamentales. Por eso le hemos llamado a esta serie el arte de tomar decisiones, porque si bien la Biblia nos deja principios para, no podríamos decir que hay una lista explícita para Alex, ¿no? Bueno, y es un tema que hemos hablado mucho, ¿no? Incluso en los primeros episodios era acerca de la voluntad de Dios y la toma de decisiones. Eran de los primeros episodios, no los escuchen. Correcto. No. ¿El mito cuál era? El mito del centro de la voluntad de Dios. Sí, de que estás en el centro de la voluntad de Dios. Como que hay niveles de voluntad hasta encontrar como dirían acá en México, el mero centro. Sí, ¿no? sí, el meollo del asunto. El problema es que quizás siempre lo hemos hecho dentro del contexto de mitos, pero queremos pasar el tiempo y establecer los fundamentos
para justamente este tema de decisiones. Y creo que, o sea, así como el arte de tomar decisiones, o sea, el arte de cocinar, uno puede, dicen que primero tienes que conocer las reglas para después poder romperlas. Y creo que en esto de tomar decisiones tenemos que saber en qué o sobre qué estamos fundamentados, ¿no? ¿Cuál es la cosa o el marco mental donde yo me muevo? Y sí, como tú dijiste, ¿no? Si es como que, no, yo creo que Dios tiene un plan específico que no... que no se mueve, o sea, que está fijo y es específico para mí. Entonces, cada decisión voy a estar preguntando, ¿y cuál es el versículo? Claro. Sobre el cual baso esta... Entonces, termino sacando versículos de contexto y haciendo un montón de otras cosas, ¿no? El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con ese fundamento, tiene que ver con la teología de la toma de decisiones. Y es raro porque ¿por qué necesitamos teología? ¿O hay una teología detrás de la toma de decisiones? O sea, a ver... quiero ir al prólogo de este episodio. Hemos hablado varias veces que toda persona es un teólogo. Lo asuma o no lo asuma, porque tiene un concepto de Dios, ¿no? Teología entendido como el ejercicio humano relacionado con quién es Dios y qué hace, cuál es su carácter y cuál es su proceder. Por lo tanto, cada persona que toma una decisión, de alguna manera responde a conceptos teológicos preestablecidos. No es que cuando va a tomar una decisión dice, a ver, ¿cuál es mi teología? No, pero ya la tiene, aunque a lo mejor ni siquiera es consciente que la tiene. Y quizás de ahí es donde vienen frases como, bueno, si pasó por algo pasó, o yo voy a cambiar la voluntad de Dios porque yo lo declaro de esta manera. No sé, o sea, pensé en dos extremos, ¿no? Pero creo que tenemos que entender que todos nosotros respondemos a conceptos teológicos, a supuestos, a fundamentos que conscientes o no, van modelando lo que pensamos acerca de las decisiones. Y ahí es donde creo que hay que empezar a rascar por qué es necesario tener una teología correcta de las decisiones. Porque todos tenemos una, pero no sé qué tan calibrada puede estar a la luz de la palabra de Dios. Y queremos hoy ir por ahí, ¿no? Sí, y hoy quizás vamos a hablar acerca de un tema, el tema que más influye en, no solamente como tú dijiste, la toma de decisiones, sino que también la manera en que yo veo mis decisiones pasadas y las decisiones futuras, ¿no? Y tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿no? Oh. Un tema... Ya te metiste en la pata de los caballos, así. Sí. Pero es un tema que quizás... muchas conversaciones se han dado, muchos escritos, muchos videos, o sea, es un tema muy manejado. Y creo que hay dos extremos, ¿no? Extremo número uno sería el que Dios es como que está dirigiendo absolutamente todo. O sea, cada átomo va moviendo en la dirección exactamente donde Dios quiera, porque eso es lo que va a maximizar la gloria de Dios. Y algunos hasta llegan a un extremo al decir que el pecado fue algo que Dios creó para su gloria, porque sin el pecado no vendría la redención, no es etc. No es el autor directo, pero es la última causa. Algo así. O sea, porque buscan obviamente el resquicio de... No lo va a hacer, pero es la última causa. Pero básicamente es eso, ¿no? Sí. Y creo que, bueno, ok. Entonces, en este extremo, conceptos básicos como el libre albedrío ni siquiera existen. Claro. Es un decir, es a nuestro parecer, pero en realidad todo está siendo manejado y dirigido por Dios en su última instancia, ¿no? En lo más pequeño. Ese es un extremo. El otro extremo sería una llamada teísmo abierto, ¿no? Sí. Donde como que Dios es un ser que actúa y responde y reacciona basado en lo que anda sucediendo. O sea, las cosas que a ti te agarran de sorpresa, también a Dios le agarra de sorpresa. Solo que él, o sea, es mucho más viejo y mucho más sabio, entonces sabe cómo pilotearlo. Pero sí le toca situaciones donde dice, no sabía que eso iba a suceder, ¿no? Entonces ese tipo de teísmo abierto. Como que toma a Dios por sorpresa, ¿no? Y
Sí, es como que no hay nada escrito. O sea, Dios no actúa en el futuro, está aquí en el presente junto con nosotros y vamos a ver qué sucede. ¿Dirías que esos son los dos extremos? Y en esos dos extremos hay de todo. Sí. Porque creo que mucho depende de qué definimos. ¿Qué definimos como libre albedrío, por ejemplo? ¿Viste? Si nos referimos a... creo que hay en ese extremo de los que quizás niegan... Y, a ver, parto al revés. Personalmente, de repente, ciertas expresiones prefiero no usarlas porque ya te traen una idea. Ah, sí, libre albedrío no existe, búscalo en la Biblia, no aparece, no seas tonto. Pero quizás cuando hablamos de responsabilidad moral del ser humano, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, mucho responde a definición, ¿no? Y por otro lado es como que hay ¿cómo lo puedo decir? Hay una tendencia que he visto en los últimos años de tender hacia toda una perspectiva siempre dicotómica de las cosas. O vamos a enfatizar la soberanía de Dios o enfatizamos al hombre. O somos centrados en Dios o somos humanistas. O es bueno o es malo. Claro, hay categorías dicotómicas, y es verdad, pero son las menos. Pero termina siendo un sesgo cuando todo lo quiero encasillar de esa manera. Entonces, quizás quien quiere decir, oye, pero es que el ser humano es responsable de sus decisiones, ya, está siendo muy humanista, muy antropocentrista. Y si fuese así, uno cuando lee la Escritura, constantemente Dios, por medio de sus siervos, como que confronta al ser humano escoge Deuteronomio, ¿te acuerdas del cierre de Deuteronomio? Entonces como que, ¿qué onda? ¿Sería Dios el primer humanista de la historia? Sí. El primer o sea, creo que jamás diríamos eso. Pero yo creo que mucho de esta discusión podría ser más sencilla si bajamos un poco la guardia, no nos ponemos a la defensiva y tratamos de salir un poco de las categorías preestablecidas. Como dijiste muy bien, están claramente esos dos perfiles, pero aún en medio de esos dos extremos, siento que sería bueno quitar ciertas categorías preestablecidas para decir, a ver, veamos qué nos enseña el texto y probablemente encontremos cierta tensión, y en la Escritura eso es lo más normal, que hayan dos ideas que aparentemente tienen una tensión irreconciliable. Y eso es así. Sí, y hay ciertas cosas cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios, es una cosa, otra desde la perspectiva humana es otra, y no necesariamente están en conflicto, pero sí son dos diferentes perspectivas. Y creo que es correcto. Vayamos a la Escritura, vamos a ver qué es lo que sí vemos, ¿no? Sí. Más allá de las ideas filosóficas, etcétera, que muchas veces se pueden distorsionar, ¿no? Pero yo creo que un par de cosas que yo veo en la Escritura. Primero, yo veo que los propósitos de Dios se cumplen. Siempre. Cuando Dios decide hacer algo, se cumple. Lo vemos en Isaías 46, versículo 10. Dice que declaró el fin, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Listo. Más claro imposible. Sí. O sea, tenemos que saber que cuando Dios establece algo, declara algo y dice que esto se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo. O sea, no hay vueltas. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo? Por ahí va. Sí. Ahora, y quizás cuando hablaste de este pasaje de Isaías, no sé, los propósitos de Dios se cumplen. ¿Qué definiríamos como propósito? Quizás este capítulo va a ser bien de preguntas filosóficas, pero claro, a veces, como sus propósitos se cumplen, entonces lo personalizo de una manera que quizás no necesariamente va por ahí. Cuando está hablando constante, porque esta expresión de los propósitos de Dios se cumplen, es lo que tú ves, por ejemplo, con Sansón. ¿Te acuerdas? Dios le dice a Sansón que este niño va a ser, o este hombre va a ser levantado para liberar al pueblo de los filisteos. Sí. Y Sansón tomó pésimas decisiones. Y sus decisiones tuvieron consecuencias sobre su vida. Y cuando murió, en su muerte, mató más filisteos que en toda su vida. ¿Cumplió Dios sus propósitos? Sí, claramente. Tomó
Sansón pésimas decisiones? Sí. ¿Fue el autor Dios de esas pésimas decisiones? No. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, ¿ves? Propósitos no tiene que ver necesariamente con que Dios está predeterminando cada paso que doy. Que a qué hora me levanto, si me levanto con el pie izquierdo, con el pie derecho, si bostezo primero, si no bostezo. Porque hay personas que llevan a eso este concepto de que los propósitos de Dios se cumplen. Y creo que no va tanto por ahí. Va con que la meta final Dios la tiene ya determinada. Es como Romanos 8, lo que hemos hablado de transformación. ¿Cuál es el propósito de Dios para quienes hemos creído en Él? Que seamos transformados a la imagen del Hijo. Y ese propósito se va a cumplir. Y no hay manera de estorbar ese propósito. Sí, ¿no? Sí, y yo creo que incluso este pasaje en Isaías 46 está hablando acerca de los propósitos de Dios para castigar a Israel. Y o sea, dice claramente que voy a usar a Babilonia, ¿no? Y creo que es interesante. A ver, hay un pasaje en el siguiente capítulo, 47, donde, o sea, Dios está diciendo, oye, mira, en versículo 5, 47:5 dice, siéntate en silencio, hija de los babilonios, entra en las tinieblas, porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo, por eso profané mi heredad. Los entregué en tu mano y no les tuviste compasión. Mira lo raro que suena, ¿no? Yo los entregué en tu mano y tú no les tuviste compasión. Pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado. Dijiste, por siempre seré la soberana, pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre tu final. Ahora escucha esto, provocadora, tú que moras confinada, te dices a ti mismo, yo soy, y no hay otra fuera de mí, nunca enviudaré, etc. Bueno, después habla acerca de su caída, ¿no? Y creo que es interesante porque si tomamos la postura de que Dios va a llevar a cabo sus propósitos y Él está manejando cada pieza, entonces el castigar a Babilonia sería un castigo injusto. Claro. Porque ¿cómo es que me levanta, me manda a ser el agente de castigo y después me castiga a mí por ser ese mismo agente? Ahora, es interesante porque quienes quizás enfatizan tanto ese extremo de la soberanía de Dios, siempre van a buscar un artilugio así como, no, pero Dios los castigó, pero porque Él es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera, ¿no? Pero creo que es ahí donde vuelvo a repetir, tenemos que ser muy honestos en, ¿cómo se dice la palabra? En transparentar nuestros conceptos. Y donde creo que, personalmente, después de varios años, me doy cuenta que cada vez me gustaría volver a hablar con el Marcelo de hace varios años y explicarle cómo fuiste tan tonto, o quizás no, sí tonto, o no lo viste, pero tiene que ver con un aprendizaje constante, ¿no? Y creo que cuando lleguemos a una edad más posterior, vamos a sentir que nos van a dar ganas de volver a empezar y vamos a volver a empezar y vamos a llegar a la misma edad y otra vez de nuevo lo mismo. Eso es el crecimiento. Sí, ¿no? Pero creo que ayuda mucho a decir, tranquilo, porque es como que con este tema, como que salta ¿cómo sería la palabra? El abogado que llevamos dentro, que tiene que defender lo que he creído toda la vida. Y me parece, si nos estás escuchando, vuelvo a repetir, no queremos irnos de ninguno de los dos extremos, simplemente queremos presentar lo que la Escritura manifiesta. Y una de las cosas que manifiesta la Escritura es que hay, dentro de que los propósitos de Dios se cumplen, hay ciertas cosas que Dios va pautando y que uno puede verlo a lo largo de toda la Escritura. Una es que le podemos llamar como siembra-cosecha, la ley de la siembra y la cosecha. Sí. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Nuestros actos tienen consecuencias. De alguna manera, cuando dice Gálatas, ¿no? Que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, es una ley de la vida. Sí. Lo vemos desde el mismo Génesis y en adelante. Cada persona que fue tomando decisiones, hubo consecuencias vinculadas a esas decisiones. Y creo que, bueno, es obvio si lees el libro de Proverbios, tiene que ver con sé sabio y Claro. cosas van a suceder, sé necio y cosas Van a suceder. también van a suceder, pero en contra de ti. Y obviamente hay excepciones, por eso el libro de Job, el libro de Eclesiastés se escribió, pero Dios ha creado un universo ordenado, Sí. donde yo diría, no sé,
quizás suena como herejía, pero No hay problema. Dios ha Estamos para creado, Dios ha creado un universo tan ordenado que en la mayoría de las cosas Él no tiene que intervenir de manera milagrosa, ¿no? Sino que simplemente esta ley de siembra y cosecha va a llevar a su cumplimiento final las consecuencias deseadas, digamos. O sea, ¿por qué prospera el rico? Y después ahí hablan y dicen, pero ellos no saben que su fin será la destrucción. ¿Por qué? Porque andan sembrando caos. Y cuando tú siembras caos, quizás el beneficio va a ser para ti por un tiempo, pero después va a llegar la consecuencia. El libro de... ¿Cuál es el libro que habla acerca de la destrucción de Nínive? Es Nahum. Es siembra y cosecha. Sí, totalmente. Porque incluso Nahum dice, o sea, apela a tú eso. tratas a todas las personas a tu alrededor. Abdías, que habla de la caída de Edom, es exactamente lo mismo. Sí. Tú que estabas encumbrado, ¿te acuerdas? Ley de siembra y cosecha. Ahora, acabas de decir algo que puede, a lo mejor... O sea, descarrilar todo este episodio. No, pero es que pienso en algo muy práctico respecto a lo que dijiste. Dios ha establecido leyes. Una, la de siembra y cosecha. Vamos a hablar de otras más. Ojo, estamos hablando, conversando de teología, no estamos acá dando una clase, ¿no? Y que están establecidas tan claramente como un principio de la Escritura que cuando Él interviene de una manera... Bueno, siempre su intervención es sobrenatural, pero cuando me refiero a intervenir en contra de esas leyes naturales, por decirlo de alguna forma, son las menos de las veces. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde hemos equivocado el enfoque pidiendo esa intervención sobrenatural sin primero mirar a ver qué estoy tomando decisiones, qué son las consecuencias de mis actos, qué son las cosas que son mi responsabilidad? Cuando me enfoco en mi responsabilidad, digo, Señor, hice lo que está a mi alcance. Lo que está fuera de mi responsabilidad, pido tu intervención soberana. Uh-huh. Pero nosotros pedimos la intervención soberana en las cosas que son mi responsabilidad y queremos controlar las cosas que nunca vamos a poder controlar. Y queremos controlar la economía y la salud y queremos, o sea, todo lo que no podemos hacer nada al respecto, queremos controlarlo. Sí. Y lo que es nuestra responsabilidad, queremos que Dios intervenga. Entonces, por eso es importante una buena teología para la toma de decisiones. Quizás la imagen mental que yo tengo es como un operador de una montaña rusa. Uh-huh. Si has ido a un parque, te has subido a una montaña rusa, funciona en su mayoría sobre leyes naturales, específicamente la de gravedad, ¿no? Entonces, el que lo diseñó de tal forma que el momento que ya suelto las cosas, ya las leyes naturales de este universo va a ir dándole el movimiento al carrito, ¿no? de la montaña rusa. Y el operador tiene la posibilidad en cualquier momento de parar todo. Pero en su mayoría no va a suceder así. Porque ya ha creado y diseñado un sistema donde las mismas leyes del universo lo va gobernando, lo va moviendo. Ahora, ¿eso hace al operador menos soberano, digamos? No, porque debería estar dirigiéndolo, debería estar diciendo dónde está la curva, dónde está la vuelta, No, ya está hecho todo un sistema y va a correr. Ahora, hay veces donde hay una intervención, ¿no? Donde se tira el freno y hay que parar y hay que hacer esto. Y sí, vemos que Dios hace eso. Pero en su mayoría yo veo que hay leyes naturales que Dios ha puesto que permite que las consecuencias de las acciones sean las que Dios anticipa y quiere. Sí. Bueno, hablamos de ley de siembra y cosecha. ¿Qué sería, o método de Dios, como le queramos llamar? Otra de las maneras que opera Dios es un trabajo colaborativo. Uh-huh. Desde Génesis uno puede observar eso, solo que lo pasamos por alto más rápido de lo que nos gustaría. Sí. ¿No? Y es interesante cómo a mí Bible Project y N.T. Wright han sido dos de mis grandes influencias para ver este tema de la Biblia como una unidad y hacer esos hipervínculos de, mira, se está repitiendo lo mismo de Génesis. Dios está invitando ahora a una colaboración en la iglesia, etc. Bueno, pero yendo desde Génesis, hay una invitación constante y es como que
Es parte de la naturaleza, del carácter de Dios, de su esencia, hacer un trabajo colaborativo. Sí. Es como que tú lo ves desde la familia espiritual, ¿no? Cuando hablamos de la serie Sobrenatural, todo lo que es el concilio divino, y la familia terrenal. O sea, en las dos dimensiones en las cuales Dios se revela a través de la Escritura, cielos y tierra, y que Dios busca que estén unidos, en ambas ejerce hace una invitación a un trabajo colaborativo. Sí. Y eso lo pasamos por alto más de lo que nos gustaría. Yo me acuerdo cuando era joven, pensando en evangelismo, y yo diciendo, wow, es que nosotros somos tan malos evangelizando y compartiendo el mensaje de Jesús. Dios, un letrero en la luna sería, creo que lo ideal, así como hiciste con la mano que escribió el mensaje para Belsasar. O sea, nos ahorraríamos tanto. Sí, o sea, pon algo, por favor. O sea, la verdad, eso sí, te ahorraría a ti tiempo, Dios, y nos ahorraría también a nosotros tiempo. Y creo que Dios siempre ha tenido una manera extraña de obrar, donde lo hace en colaboración con nosotros, aún teniendo otras herramientas y formas quizás más eficientes, pero eso me habla acerca de ese plan original, Sí. ¿no? Porque Dios está tan comprometido con este plan de crear portadores de la imagen de Dios que no va a abandonar su plan. Nunca. Entonces, estos portadores de la imagen de Dios son aquellos que van a llevar adelante el plan de Dios sobre esta tierra. Bueno, ahí te metiste en otro tema, y por eso es importante este tema de teología. Porque para tener un trabajo colaborativo hay varias maneras de hacerlo. Hago un ejército de robots que hagan lo que yo quiero. Eso sería quizás lo más, desde el punto de vista humano, sería lo que yo creo que funcionaría mejor. Pero la forma en que Dios hace un trabajo colaborativo lo hace con seres que tienen una característica que tanto en su familia celestial y la familia terrenal, celestial terrenal para hacer esa distinción, comparten. Y es que tienen la habilidad, o no sé si llamarle habilidad, pero tienen esa capacidad de tomar decisiones y que se tienen que hacer responsables, relacionado con la primera, responsables y que tienen consecuencias. Claro. Lo vemos en los seres del concilio divino que se revelan, ya lo hablamos de eso en la serie Sobrenatural, y lo vemos en su familia terrenal, los primeros que se revelan, y de ahí, de Adán y Eva para acá, todos nosotros somos un historial de personas que Dios quiere entrar en esa colaboración. ¿La iglesia acaso no es lo mismo? ¿Dios qué deposita en la iglesia? Que ahora extiendan su reino. Vayan y hagan discípulos. Y como decía que en el libro de Dallas Willard, ¿no? Pasamos de la gran comisión a la gran omisión. Sí. Y entonces, ¿qué onda? O sea, Dios no sabe. Pero es que, claro, la esencia de ese trabajo colaborativo demanda algo. Y ahí quiero ir con ese concepto de imagen de Dios. Creo que Heiser es el que explica que lo más esencial en cuanto a imagen de Dios responde a que son seres que tienen la capacidad de elegir. De tomar, de decidir entre una cosa u otra, ¿no? Olvídate del libre albedrío, olvídate de Agustín, creo que fue el que hizo 4 categorías de si el hombre antes de caer podía pecar y podía no pecar. Después no podía no pecar y solamente podía pecar. Y me parece que cuando empezamos a hacer ese tipo de categorías, perdemos mucho, porque no estamos hablando, obvio, a lo largo de toda la Escritura, siempre quien toma la iniciativa en buscar al hombre es Dios. Eso es tan claro. Entonces, hablar de responsabilidad humana, no estamos diciendo que Dios busca al hombre. No estamos metiendo en el tema soteriológico. Eso es claro en la Escritura, que quien toma siempre la iniciativa es Dios, ¿no? Y el hombre responde a la iniciativa de Dios. Pero aún en esa respuesta, ese hombre tiene la capacidad de poder decidir sí o no. Correcto. Y yo creo que vamos a suponer, porque hay personas que sostienen eso como falso. Dicen, no, Dios no opera así. Claro. Ok.
si eso fuera cierto, si Dios no nos, o sea, no permite esa decisión, sino que aún esa decisión es algo que Dios va controlando, va manejando. Entonces, mi problema con eso es que terminamos con una Biblia que como que te guiña el ojo, como que te voy a invitar a decidir, pero no. Entonces cuando pregunta a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Aquí estoy, envíame a mí. Bueno, aquí estoy, Isaías. Sí, pero Dios te puso esa idea para que tú lo hicieras. Entonces es como que Dios hablándose a sí mismo, ¿no? Y después en Deuteronomio, lo que tú citaste, en Deuteronomio 30, Sí. mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Después en versículo 17 dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es como que, sí, te invité, pero la verdad yo ya determiné cómo esta película va a terminar. Entonces, terminas con una historia de la Biblia que se siente mucho más como una obra de teatro que una colaboración. Y la obra de teatro, pues, o sea, un buen actor simplemente juega su papel. Y listo. Punto. Una colaboración, un trabajo donde Dios está redimiendo ese plan original y está comprometido con ese plan original, a pesar de personas que deciden rechazarlo. Yo creo que esa segunda visión es lo que más comunica las Escrituras. Porque si eso lo rechazas, entonces todo viene con asterisco. Claro. Cuando Josué dice, en cuanto a mí y mi casa serviremos al Señor, escogen, decidan ustedes. Es como que, sí. Pero asterisco, no podían decidir porque Dios ya había decidido. Es como que quienes ven esa historia toman la Biblia y tiene como anotación ese nota al pie de página, ¿no? Con letra pequeña. Ajá, correcto. Pero añadido por ellos. Sí. Y ojo, desde un extremo al otro, creo que se corre el riesgo y aquí no hay que elegir el mal menor. O sea, no es como, ok, bueno, entre exagerar a la soberanía de Dios y exagerarle a la responsabilidad humana, mejor me voy a la segura. Le exagero la soberanía de Dios porque lo segundo suena mal. Y creo que es... Pero, a ver, yo ahí quiero atacar eso. O sea, no es que quiero atacar. Quiero que ese punto quede claro, porque ese es un sesgo binario equivocado, distorsionado, no escritural. Claro, ahora, ¿qué significa para una persona exagerar la responsabilidad del hombre? De que tú eliges, como que no lo dicen así, pero como al uno enfatizar este hecho de que tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, entonces tú tienes la última palabra y no la tiene Dios. ¿Entiendes? Es como que ¿quién entonces controla? Tiene que ver con un tema de control. De control. Es como que, bueno, pero si entonces todo, al final de cuentas, entonces todo depende de ti, no depende de Dios. Dios no está en su trono gobernando. Pero ese es un concepto distorsionado porque volvemos al mismo punto. Dios cumple sus propósitos. Una vez Roger Olson, que es un teólogo reformado, no calvinista, aunque suene raro, es un teólogo reformado no calvinista, porque él dice, la tradición reformada es más amplia que los calvinistas, ¿no? Y es muy interesante sus postulados. Él hace una analogía que a mí me llamó la atención. Y él usa una expresión. Dice, Dios está al mando, pero no está al control. Y dice, antes de que me acusen de hereje, déjenme explicar. Dice, cuando me refiero a control, no es que está predeterminando todas y cada una de las decisiones. Si me levanto con el pie derecho, con el pie izquierdo, si me cepillo primero los dientes, o voy al baño, o me ducho. Dios no está predeterminando cada una de esas cosas. Que Dios tenga todo el conocimiento no significa predeterminación. Ahora, ¿a qué me refiero con Dios está al mando, pero no al control? Que nuestras decisiones nunca lo van a quitar de su trono de soberanía, de su trono de gobierno. Dios nunca deja de gobernar su creación. No hay algo que se le escapa, no es teísmo abierto. Y hace una analogía como de un crucero. Entonces dice, la misión las analogías en teología siempre están limitadas, ¿no? Pero está llevando ese crucero a puerto y lo va a llevar. Ahora, lo que haga cada persona allá adentro es responsabilidad de esa persona. Por más que quieran esas personas llevar el barco en otra dirección, el capitán lo va a llevar en la dirección que él quiere. Entonces, dice,
así y de esa manera pueden coexistir ambos. Yo siento que mucho del miedo de, bueno, pero es como que le quito el control a Dios, lo quito del trono, entonces pongo al hombre en el centro de todo y como el hombre toma la decisión y el ser humano tiene la última palabra, entonces saco a Dios de la ecuación. Pero eso es un concepto, vuelvo a repetir, creo que distorsionado, y la reacción a ese concepto es entonces el hombre termina siendo un ente pasivo donde no lo hacemos responsable moralmente de sus decisiones. Y creo que ahí es donde uno tiene que encontrar esa tensión entre ambos conceptos que no se niegan. Sí, y creo que lo que dijiste acerca de la dicotomía falsa es cierto, porque no necesariamente es Dios estando en el centro, el hombre estando en el centro. Porque yo creo que más bien cuando hablamos acerca de la responsabilidad de Dios, del hombre, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? No es de tomar decisiones unilaterales. Exacto. Porque incluso en cuanto al tema de libre albedrío, siempre lo que sacan cuando quieren hacer la contra al libre albedrío, dicen, bueno, pero el hombre no se puede salvar a sí mismo. Sí, pero es que no, o sea, estamos hablando obviamente, o sea, yo aunque quisiera por mi libre albedrío no puedo empezar a volar. O sea, estoy limitado, pero tengo la posibilidad de escoger. Entonces yo creo que la decisión, que lo vemos desde Edén, la decisión siempre ha sido de dependencia e independencia. Dependencia íntimamente vinculada a fe, a creer, ¿no? Porque creo, dependo, o dependo porque creo, como lo quieras ver, e independencia cuando decido no creerle a Dios. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Ahora fíjate, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, yo me imagino esto, cuando hablamos de qué vas a decidir, tú no estás decidiendo cómo va a ser el final. Eso ya lo determinó Dios. Es cuál va a ser el camino que vas a tomar para llegar a ese final que ya está establecido. No sé si cuando estás hablando de final, ¿de qué estás hablando? Final de la vida. Vida eterna. ¿De tu vida? Claro, de la vida final, de la vida después de la muerte, a eso me refiero. O sea, la eternidad. La eternidad. ¿No? No el final de tu vida. No. La eternidad. O sea, yo decido creer en Jesús. Yo no determino el final para mí, sino que Dios lo determina. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Punto. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, yo no estoy no estoy decidiendo mi final, ¿entiendes? Mi final no me refiero al final que es el inicio, ¿no? Sí. Simplemente estoy decidiendo basado en lo que Dios me invita a decidir. Pero Él determinó, porque Él está al mando, ¿entiendes? Lo mismo, el que rechaza al Hijo no verá la vida. Entonces, ¿cuál va a ser su final? Es lo que enseña 2 Tesalonicenses capítulo 1. Eso está establecido por Dios. Entonces, el que el ser humano tome decisiones y sus decisiones tengan consecuencias, no niega que Dios sigue estando en su trono, que Dios determina cuál va a ser el final, que Dios dice, así es como se termina esta historia. No sé si me... Sí. Me Solo que, o sea, en tu analogía del crucero, vamos a estar en este crucero y vamos a estar por ratos. Sí. Entonces, ahí es donde cae sobre cada quien. Exacto. Nuestras decisiones son importantes. E ir estableciendo quizás decisiones que vayan de acuerdo con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha revelado, en una actitud de dependencia, pero aún así, hay cosas que tenemos que decidir. Por eso lo llamamos el arte de tomar decisiones. Porque, ¿qué hago entre dos cosas buenas? ¿Qué hago entre una decisión que podría ir en esta dirección, que podría ir en la otra dirección? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? Es interesante en 1 Corintios 7:36. El apóstol Pablo está hablando acerca de este tema de las hijas, bueno, algunos dicen las hijas, depende de la traducción que tomes, pero básicamente es un tema de si dan en casamiento a sus hijas. En 1 Corintios. Entonces dice, versículo 36, dice, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y es necesario que así se haga, dice, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero si está firme en su corazón, sin presión alguna, tiene control sobre su propia voluntad y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará.
Entonces, o sea, dice, así que los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien. Y el que no la da en matrimonio, hace mejor. Pero es como que, la verdad, decide como quieras. Sí. Y bueno, Y las dos parten de un respeto hacia Dios, un reconocimiento de su soberanía, de su control o de su autoridad sobre nuestra vida. Pero dice, pues toma decisión A, toma decisión B. La verdad, da igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué herramientas tengo para saber cómo obrar, cómo tomar esta decisión? Bueno, eso vamos a hablar en los próximos episodios. Pero antes de irnos al final, quisiera, porque creo que ahí es donde, a ver, cómo quiero tratar de conceptualizar lo que tengo en mente para no enredarlo más. Ya estamos bastante enredados, pero creo que se logra, espero haber logrado el primer propósito de necesitamos una buena teología que enfatice tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. No están en contradicción, no están en oposición. Al contrario, hay leyes que Dios establece, hay formas, maneras, métodos, siembra y cosecha, y lo que es trabajo colaborativo. Y eso implica tomar decisiones. Ahora, cuando hablamos de esa toma de decisiones, ahí es donde tenemos ideas distorsionadas. Porque cuando uno dice, dijiste recién, ¿y qué hago cuando tengo dos opciones buenas? Me hago la típica pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, quizás hay más profundo otro concepto teológico errado. ¿Hay un mapa que seguir? ¿Hay un punto que, la vida se trata de ir de punto A a punto B? Y entro en una crisis porque digo, ¿cuál de las dos cosas decidir? Y no sé, porque creo que Dios ha determinado un plan que yo tengo que ir buscándolo. O sea, y me paralizo. Entonces no tomo ninguna decisión porque estoy esperando que Dios me revele lo que yo debo de hacer. Y caemos en las... ¿Viste lo que dice la ciencia de las... ¿Cuántos son? ¿10, 11 dimensiones? O sea, sí. Está la anchura, la cuarta es tiempo, las tres son la de la física, y después empiezan con universos posibles, otras posibilidades dentro de la Tierra, y después estas son como derivadas, y empezamos a hacer lo mismo nosotros, pero bueno, es que si Dios quiere A, entonces eso implica B, pero si Dios no quiere A, entonces tengo que hacer esto. Entonces nos metemos al multiverso. No, olvídalo. Y me parece que ahí es donde nos hemos complicado, y quizás, sin mala intención, quienes quieren exaltar a Dios y no ser tan humanistas, queriendo explicarlo, quitan a Dios del trono y empiezan a explicar ese multiverso. Bueno, en que si es plan A, entonces Dios quiere esto. Pero si es plan B, entonces Dios quiere esto. Pero si no hago nada, entonces Dios no lo quiere. Y es como que trato de meter a Dios en mi mente. Y de forma irónica, terminan poniéndose por encima de Dios porque andan interpretando exacto. qué es lo que Dios quiere. Entonces, queriendo no hacer lo que... Queriendo evitar lo que dicen, no, yo no quiero exaltar al hombre, terminan haciendo lo mismo, pero autoexaltándose ellos creyéndose los intérpretes de Dios. Y lejos esté de nosotros ponernos en ese lugar. Simplemente ponemos hoy sobre la mesa que necesitamos una buena teología de las decisiones. Porque una mala teología nos lleva a pensar en a decir esas frases, bueno, si algo sucedió es porque Dios así lo quiso. Nos lleva a decir, bueno, cada cosa que me pasa tiene su propósito. Entonces, y cuando no le encuentro el propósito, me vuelvo loco y lo hemos visto. Pensamos que la oración no sirve para nada. ¿Por qué? Porque por más que ore, Dios ya lo tiene todo predeterminado. Y empiezo a tener ideas que sí afectan mi práctica. Y creo que el corazón de esta serie es eso. Tenemos que aprender a tomar decisiones. Y queremos seguir caminando en esa dirección. Así que bueno, la segunda parte de teología de decisiones tiene que ver con lo que dijiste recién, voluntad. ¿Existe este concepto de voluntad de Dios? ¿Qué es? ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Tiene que ver con cosas prácticas? ¿Tiene que ver con pasos? Bueno, todo eso y más la próxima semana. Nos vemos próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter, entresemanacv.
Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.